Estos son principios que nuestros hijos necesitan. Y aunque sea solo mirarlo en la pared para recordarles lo que son y cómo deben vivir día a día. Eso es lo que falta en nuestras escuelas. Eso es lo que falta en nuestros hogares. Eso es lo que falta en nuestras familias. Necesitas la palabra de Dios. Y aquí debatimos si debemos ponerlo en una escuela para que un niño lo vea. Sí, necesitan verlo. Necesitan saber que no deben robar, cómo tratar a su vecino y cómo tratar a sus familias, a su madre y a su padre. Saludos, bienvenidos a otro evento de los últimos días. Como se están cumpliendo muy rápidamente. Estamos viendo la imagen de la bestia levantándose muy rápidamente. El clip que acabas de ver y escuchar fue de un legislador mientras debatían este proyecto de ley que acaban de convertir en ley y que tiene todo que ver, como acabas de escuchar, con los 10 mandamientos. Citó los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos, mientras debatían este proyecto de ley. Y además de eso, él es demócrata. Ahora piensa en esto. Un demócrata promoviendo los 10 mandamientos dentro de un edificio estatal mientras legislaban este proyecto de ley para exhibir los 10 mandamientos. No creo que nos demos cuenta de la magnitud de lo que se nos viene encima. No creo que nos demos cuenta de que este año, 2025, es el año en el que estamos presenciando. Ya hemos estado presenciando esta unificación de la Iglesia y el Estado. La imagen de la bestia, el ojo del dragón, está amenazando a esta nación. Los Estados Unidos de América nos dicen en la profecía bíblica. La profecía es que esta nación es la nación que llevará al mundo a adorar a la bestia y la imagen de la bestia, y los hará hacer una imagen de la bestia. Eso es Apocalipsis 13, 12, 15. Y estamos aquí. Pero lamentablemente la mayoría no puede verlo. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Dios, que estás en los cielos, ayúdanos, Padre. Abre nuestros ojos para que podamos ver de verdad que el fin de todas las cosas está cerca y que necesitamos ahora más que nunca en mi vida, en nuestras vidas personales, reflejar plenamente el carácter de Jesucristo, el amoroso carácter de Jesucristo, su justicia. Debemos estar preparados para la efusión del Espíritu Santo y no podemos recibirlo en nuestra condición pecaminosa. Prepáralos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es, de hecho, un momento para encontrarnos con nuestro Dios. Oh Israel, ¿estamos listos para la crisis de la ley dominical? El hombre que piensa que es Dios en la tierra, que es el número de la bestia, también es el número de un hombre. El capítulo 13, versículo 18 de Apocalipsis nos dice que piensa que tiene el derecho y el poder de legislar la moralidad. Sí, incluso para legislar la adoración. También son las leyes religiosas del país, las que están y estarán aún más en conflicto con las leyes de Dios. Aunque a simple vista parece que están promoviendo la rectitud. A simple vista, parece que están promoviendo la rectitud. Pero según la Biblia,
e incluso Apocalipsis capítulo 13 están promoviendo la injusticia. Como mencioné, a primera vista, suena bastante bien. Ahora, no me malinterpretes. En la última administración, la administración Biden, vimos un aumento de inmoralidades e injusticias. Sí, fue pésimo. Realmente malo. Incluso cuando teníamos la administración de Obama, teníamos el matrimonio entre personas del mismo sexo legislado en este país. Fue realmente malo. Esto tenía una fuerte inclinación a la izquierda. Ahora nos están llevando al extremo derecho. Como incluso mencionó recientemente Donald Trump, durante la administración de Biden, ni siquiera reconoció, entre comillas, la Pascua. Y ahora Trump quiere asegurarse de que cada ciudadano estadounidense sepa que la Pascua es un día religioso para observar. Eso es lo que Trump dijo recientemente. Él quiere hacer que América vuelva a adorar. Ahora piensa conmigo por un momento. Haciendo que América adore de nuevo. ¿Nos recuerda eso a muchos personajes bíblicos como Nabucodonosor y el rey Darío? Y luego podemos añadir a Constantino e incluso a Justiniano en eso. Apocalipsis 13:2. Y Constantino, eso sería el capítulo 6 de Apocalipsis. La era del caballo negro para hacer que la gente adore de nuevo. En el capítulo 13 de Apocalipsis, lo que leemos aquí es lo que encontramos en la descripción que comienza en el versículo 12 de Apocalipsis y llega hasta el versículo 17 de Apocalipsis. Encontramos el tema de la adoración. Lo que también encontramos aquí, como dice la Biblia, es que ejerce todo el poder de la primera bestia delante de él. Ahora, el contexto aquí ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Y quién es la primera bestia? Ahora, esto no se refiere a un poder bestial político. Esto se refiere a un poder bestial, religioso o religio político. Ambos ejercen todo el poder de la primera bestia delante de él. ¿Qué significa eso? Esto describe cómo esta nación tendrá a su cabeza un líder. Un líder político que también será un líder religioso en el sentido de que está promoviendo leyes religiosas. Y ese es el caso de Donald Trump. Podríamos coronar a Donald Trump como el próximo papa. Podríamos ponerle la vestimenta del papa a Donald Trump. Ese ha sido el caso de Donald Trump. Un ejemplo de eso es Fox News. Trump defiende la resurrección milagrosa de Jesús en el mensaje del Domingo de Ramos, prometiendo defender la fe cristiana. Nota las palabras para defender la fe cristiana. ¿Necesita el cristianismo un líder político para defenderlo? La historia ya se había registrado para nosotros antes. Cuando eso sucedió, llevó a la aplicación de leyes religiosas según lo que ellos creen, y también según el cuerpo religioso detrás de esta figura política, como ocurrió con Justiniano, el emperador Justiniano y el emperador Constantino. El siguiente artículo dice: Donald Trump promete hacer América más religiosa que nunca antes. Estamos citando a Trump. Juntos vamos a hacer a América más grande, mejor.
¿Y qué más? Más vigorosa, más próspera, más saludable y más religiosa que nunca antes. El mensaje era un aparente juego con su célebre frase de hace mucho tiempo: hacer América grande otra vez. Ahora estamos entendiendo mejor lo que eso significa. MAGA, hacer que América sea grande otra vez. Literalmente significa, basado en lo que dice esto aquí y en lo que dice Trump, literalmente significa hacer que América adore de nuevo. Déjame añadir algo más a esto. Por cualquier motivo. ¿Qué día considera Donald Trump como un día sagrado de adoración mientras celebraba la Pascua? Sería el domingo. ¿Qué religión promueve Donald Trump por encima de todas las demás? La fe del catolicismo romano. Así que el dicho, hacer a América grande otra vez, está causando coerción, como nos dice la Biblia en Apocalipsis 13:15. Y le fue dado poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. Solo hay una nación en el planeta que tiene tal poder para hacer que todo el mundo adore a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esa nación son los Estados Unidos de América. Es solo ese poder. Y mientras Trump habla incluso de seleccionar al nuevo Papa de nuevo, esto es lo que Trump tenía. Tenemos que devolver la religión. Tenemos que traerlo de vuelta mucho más fuerte. Es uno de los mayores problemas que hemos tenido en el último periodo de tiempo bastante largo. Tenemos que recuperarlo. El propio Thomas Jefferson asistió una vez a los servicios dominicales. Trump quiere que volvamos a adorar. Esas son amenazas. En la superficie, pueden sonar inocentes. Hermanos y hermanas, escúchenme ahora. En la superficie, pueden parecer inocentes, pero no lo son. No lo son. Trump aquí está cumpliendo lo que la Biblia nos dice nuevamente, comenzando en el versículo 12 del capítulo 13 de Apocalipsis, que los Estados Unidos de América tendrán a su cabeza una figura política que promoverá leyes religiosas. Leyes religiosas según la primera bestia. Presta atención ahora, ya que Trump está entrometiéndose en asuntos religiosos. Y como te hemos mostrado antes, Trump incluso quiere poner en su lugar al próximo Papa. Prepárense. Ahora que el Papa Francisco se ha ido, todo el mundo se pregunta quién será su sucesor. La película ganadora del Oscar Conclave nos dio una rara visión de lo que ocurre entre bastidores en el Vaticano durante el proceso de selección papal. Pero si dependiera del presidente Trump, hay un cardenal aquí mismo en los Estados Unidos. Muchos creen que estaría apoyando a Marc Aglaniano. Dinos quién es. Se dice que el presidente Trump está apoyando que un estadounidense sea elegido como el próximo papa. Es el cardenal Raymond Burke, de 76 años, de Wisconsin, un defensor abierto de Trump. El cardenal Burke condenó la postura de Joe Biden sobre el aborto y elogió a Trump en una manifestación de Marcha por la Vida en enero. No podría haber nada más crucial para nuestra nación que restaurar el respeto por la vida humana. Y que el propio presidente ahora dará testimonio de esto es realmente, es un momento maravilloso. Los católicos están tomando el control, hermanos y hermanas. Y los llamados protestantes les están ayudando a cumplir lo que la Biblia dice que harán. Recuerden, ellos ven a Trump como una figura de Justiniano. ¿Cómo lo ven de nuevo?
como una figura de Justiniano o incluso como una figura de Constantino. Como dice aquí, el arzobispo ortodoxo estadounidense elogia a Trump. Lo compara con Constantino el Grande. ¿Qué hizo Constantino? Bueno, aquí está Justiniano de nuevo y lo que hizo en el año 538 después de Cristo. Y los adventistas deberían recordar esa fecha. El comienzo de los 1260 años que establecieron al Papa de Roma como el jefe de Estado y el jefe de las conciencias de los hombres. Y gobernaron durante 1260 años. El emperador Constantino, el primer emperador, legisló el domingo. Y como he leído esto antes, tanto en el espíritu de profecía como la historia, nos dicen aquí abajo. Te dicen lo que hizo Justiniano. Justiniano estableció al primer papa en el año 538 después de Cristo. En la parte superior, esto describe a Constantino, quien promulgó la primera ley dominical. Y tenemos todos esos personajes en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es Donald Trump. Y la pregunta es, ¿estamos listos para la crisis de la marca de la bestia que se avecina? Tantas cosas están sucediendo para hacernos saber que es hora de despertar del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de lo que creemos. Como se nos dice aquí en el Espíritu de Profecía, volumen 4, página 51. La conversión nominal de Constantino en la primera parte del siglo IV causó inmenso regocijo, y el mundo vestido con ropas de justicia entró en la iglesia. Ahora el trabajo de corrupción avanzó rápidamente. El paganismo, aunque parecía estar vencido, se convirtió en el conquistador. Su espíritu controlaba la iglesia. Su doctrina, ceremonias y supersticiones estaban corruptas, incorporadas en la fe y el culto de los supuestos seguidores de Cristo. Bueno, ¿no compararon una vez más a Trump con Constantino? ¿Y Trump qué quiere hacer? Como Constantino, Trump quiere hacer que el cristianismo sea grande otra vez, hacer que América adore de nuevo, hacer que América sea más religiosa que nunca. ¿Entendemos lo que significan esas palabras? Ahora, avancemos rápido. Veamos otro ejemplo actual de esto. Esto dice que la Cámara de Representantes de Alabama aprueba un proyecto de ley que requiere la exhibición de los 10 mandamientos en las escuelas K-12. Esto salió el 18 de abril de 2025. Las exhibiciones deben tener al menos 11 por 14 pulgadas de tamaño, e incluir un texto que diga que los mandamientos son una parte clave de las religiones judeocristianas, a la civilización occidental, en última instancia, a la fundación de los Estados Unidos. El representante Patrick Sellers. Ahora nota que el vendedor es demócrata. Pleasant Grove fue el único demócrata en apoyar la legislación. Sellers también es pastor de la Iglesia Bautista Misionera Montesión en Birmingham y dijo que esos son los valores de Birmingham, Alabama. Dijo que los valores de los 10 mandamientos deberían estar en las escuelas. Entonces, él es un pastor de la Iglesia Bautista. También es un jefe de Estado y, además de eso, o no jefe de Estado, sino un legislador. Debería decir, un legislador. Además de eso, también es demócrata. Y está presionando ¿por qué? Al igual que los republicanos. Está presionando para que los 10 mandamientos se exhiban en las escuelas públicas. ¿Qué día de adoración están promoviendo los llamados 10 mandamientos? Escuchen con atención. Esto es impactante. Escuchen.
Es bastante interesante cómo debatimos si estos principios deberían estar en nuestras escuelas o deberían ser compartidos con nuestros hijos o no deberían ser compartidos con nuestros hijos. Con todo lo que sucede en nuestra sociedad hoy en día, ¿qué hay de malo con estos principios fundamentales? Sí, fueron lo suficientemente buenos para Israel y los niños, como Dios hizo ese pacto con ellos, para que pudieran vivir mejor y hacer mejor con todo lo que vemos dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestras escuelas hoy en día. Necesitamos algo. Y una de las cosas que la pregunta que tengo es, ¿alguien realmente ha leído los 10 mandamientos? Son igual de simples. Tengo tiempo para leerlos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día de reposo y manténlo santo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Estos son principios que nuestros hijos necesitan. Y aunque sea solo mirarlo en la pared para recordarles, vamos hermano, y cómo deben vivir día a día. Eso es lo que falta en nuestras escuelas. Eso es lo que falta en nuestros hogares. Eso es lo que falta en nuestras familias. ¿Qué falta en nuestras familias? Ahora, tengan en cuenta que siempre que hablan de lo que falta en nuestra familia, también están hablando de adoración allí. Un día con la familia, todas las familias reuniéndose en un día que puedan tener juntas para adorar. Y ese día que se acerca es el domingo. Esto era un representante estatal dentro de un edificio estatal debatiendo un proyecto de ley. ¿Cuál es ese proyecto? Leyes religiosas. ¿No lo ves? Están debatiendo leyes religiosas. Están legislando sobre leyes religiosas. De la misma manera, Utah, el estado de Utah, acaba de aprobar una ley dominical. La primera ley dominical en 2025. Y vendrán más. Si eso no te sorprende al ver esto, están hablando de los 10 mandamientos. Es una cosa. Si están debatiendo sobre robar, ¿qué es uno de los mandamientos? Matar, ¿qué es uno de los mandamientos? Y otras cosas de los 6 últimos mandamientos. Es otra cosa que hablen sobre los 10 mandamientos en su totalidad, incluyendo los primeros 4 mandamientos, que tratan sobre la adoración. Los primeros 4 de los 10 mandamientos tratan sobre la adoración. Entonces, ¿qué? ¿Qué viene? Es un pastor bautista. Y está abogando por exigir que los 10 mandamientos se exhiban nuevamente. Esto no se trata de una escuela privada, sino de una escuela pública. Gran diferencia. La escuela pública es una escuela del gobierno. Deberías mantener la religión fuera de eso. Los bautistas tienen su escuela privada. Los católicos tienen su escuela privada. Los adventistas del séptimo día tenemos nuestra escuela privada. Y entonces podemos hablar de los 10 mandamientos dentro de nuestra escuela privada. Pero en la escuela pública. Por eso necesitas entender la diferencia. Esto se refiere a las escuelas públicas. Va en contra incluso de la Constitución. Pero como nos dijeron, harán que la Constitución sea nula. Repudiarán la Constitución para imponerla el domingo. Necesitas la palabra de Dios. Y aquí debatimos si ponerlo o no en una escuela, cuando un niño necesita verlo. Sí, necesitan verlo. Necesitan saber que no deben robar, cómo tratar a su vecino y cómo tratar a sus familias, a su madre y a su padre.
Y algunos dicen, sí, no puedes imponer tu religión. Eso no es religión. Así es como vives. Déjame pausar esto mientras miro los comentarios en el chat en vivo. Outreach Tucson dijo, entonces, la gente en las escuelas públicas no necesita saber sobre los 10 mandamientos de Dios. Creo que no entendiste el punto. Ese no es el punto ahí. Tienes que entender lo que significa. Separación de la iglesia y el Estado. Necesitas entender lo que eso significa. Verás, tienen que empezar en algún lugar para llegar a lo que la Biblia profetizó sobre la imagen de la bestia. La escuela pública es una escuela financiada por el gobierno. No deberíamos estar, según la Constitución o incluso la Biblia, promoviendo los 10 mandamientos, especialmente los primeros 4 que tratan sobre la adoración. Ahora, ¿concedido? Sí. Puedes hablar de no robar y así sucesivamente. No matar. Sí, todo eso es parte de los 10 mandamientos. Pero el problema es cuando se meten en los primeros 4. Ahí es donde está el problema. Los primeros 4 de los 10 mandamientos tratan sobre la adoración. El gobierno no tiene nada que hacer diciéndole a la gente cómo adorar. Y el otro problema es que adorarán según la manera en que creen que es la Biblia. Ese es el problema. Va a ser adorado según su interpretación de la Biblia. Y va a ser adorado el domingo. Ese es el problema también. Entonces, ahí es donde está el problema. Así que no es que, de nuevo, la divulgación. No es que estemos en contra de que los estudiantes de escuelas públicas aprendan sobre los 10 mandamientos. Es la agenda detrás de esto. Y es su interpretación de los 10 mandamientos. Ese es el problema. Porque la Biblia dice que esa es la imagen de la bestia que están promoviendo aquí. La religión es tu práctica. Cómo vives tiene que ver con tu corazón y tu carácter. Y así que escuchen. Cada escuela, cada niño, deje de jugar con nuestros niños. Hemos fallado porque muchos no tienen esta base. No tienen estos principios. ¿Y cuándo vamos a empezar a decir realmente, escuchen, esto es lo que nos ha faltado y esto es lo que necesitan? Estoy a favor de tu legislación. Gracias, amigo mío. Dios te bendiga. Y eso no es ningún sermón de pacotilla tampoco. Te digo, eso es buen material. Muchas gracias. Déjame darte otro ejemplo de esta promoción de los 10 mandamientos. Aquí tienes otro ejemplo de esto. Adopta un preámbulo claramente precristiano. Y entonces todos los 10 mandamientos deben ser legislados. Lo que hemos hecho es pensar en la segunda tabla de la ley. Entonces, la segunda tabla significa los mandamientos 5 al 10, los mandamientos de Dios que se refieren a nuestra relación horizontal con nuestro prójimo, como no robar, no asesinar, este tipo de cosas. Creemos que eso debería ser legislado por el magistrado civil, pero no la primera tabla de la ley. Pero eso no es cierto. Y no estoy hablando solo del Israel, del antiguo pacto en el Antiguo Testamento. Mira al rey Alfredo, mira a Constantino, mira a Ricardo Corazón de León, mira al duque Godofredo, que partió a un turco por la mitad en diagonal con un solo golpe de espada. Estos tipos legislaron ambas tablas de la ley. De ahí proviene toda la prosperidad, porque no puedes quedarte en el aire. Estos mandamientos de la segunda tabla de no robar a tu prójimo, aparte de no tener otros dioses delante de mí. La idolatría es la cabeza, la fuente del arroyo. No puedes tener un pueblo idólatra y sin embargo tener un pueblo moral. ¿Qué es exactamente lo que hizo Nabucodonosor? ¿Ves el peligro en eso? No es que no queramos que los legisladores crean en Jesús o enseñen a los niños sobre Jesús. Es su interpretación de ello. ¿Qué día promoverán? El gobierno, una vez más, no tiene nada que hacer diciéndote a quién adorar, cómo adorar y legislando la adoración. ¿Qué día te dirán que adores? Escucha de nuevo.
Entonces, como cristianos, todos nosotros deberíamos trabajar juntos para asegurar que, como mínimo, los 10 mandamientos sean aplicados a través de leyes gubernamentales en todo el país. Entonces, nada de deportes los domingos o sábados. Supongo que pensarías que el sábado es en realidad en sábado. No. Entonces, tanto Westminster como 169, cuestión secundaria. Entonces, tanto Westminster como 1689, la visión reformada es que todos son sabatistas, pero dirían que el sábado no ha sido eliminado sino renovado por Cristo, quien es Señor del sábado, en virtud de su resurrección del último día de la semana al primero. ¿Es eso lo que dicen la Confesión de Fe de 1689 y la Confesión de Westminster? Y por supuesto, puedes presionar, por supuesto que puedes oponerte a ello. Solo estoy articulando mi posición, por eso me quedaría con el sábado. Pero sí, el sábado, creo que las naciones deberían observar las leyes de guardar el sábado. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Lo escuchaste? Las naciones deberían observar las leyes del descanso sabático. Y esto se basa en lo que él dijo antes de los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el sábado según ellos? Es domingo. Oh, hermanos y hermanas, se nos ha dicho aquí que los dignatarios de la Iglesia y el Estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases a honrar el domingo. La falta de autoridad divina será suplida. ¿Lo ves? Es su interpretación. La falta de autoridad divina será suplida por decretos opresivos. En otras palabras, serás perseguido. La corrupción política está destruyendo el amor por la justicia y el respeto por la verdad. Y para asegurar el favor público, los legisladores cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. ¿Qué sucederá como resultado de eso? Nota que dice que el legislador cederá a las demandas populares. ¿Vimos a legisladores promoviendo eso? ¿Presionando por ello como ese legislador aquí en Alabama? Es una cortina de humo en la superficie. Suena como si fuera porque queremos que la gente aprenda, que los niños aprendan sobre Dios. Pero es un engaño promover la imposición de la ley dominical. Dice que, como resultado de esa libertad de conciencia, que le ha costado a la nación un enorme sacrificio, ya no será respetada en un conflicto que se avecina. Veremos ejemplificadas las palabras del profeta. Y el dragón fue áspero con la mujer, y se fue a hacer guerra con el remanente de la simiente que guarda los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es un engaño. Y, lamentablemente, algunos incluso dicen, ¿cuál es el problema con enseñar los 10 mandamientos? ¿No queremos que los niños aprendan sobre los mandamientos? En otras palabras, has sido engañado. No te das cuenta de la decepción aquí. Verás, eso es parte del engaño. Todo esto está encubierto con la enseñanza sobre Dios y así sucesivamente. Y luego, como hizo la Iglesia Católica Romana durante la Edad Media, si te atreves a creer algo contrario a lo que ellos están promoviendo, entonces el dragón efectivamente será duro con la mujer. Y el dragón hará guerra contra aquellos que están tratando de adorar a Dios, según los dictados de su conciencia. Ahora, hermanos y hermanas, no se dejen engañar por esto porque la Biblia nos dice claramente que usarán el engaño. El versículo 13 del Apocalipsis dice que usarán engaño. El versículo 14 dice que será engaño. Los himnos tesalonicenses dice que usarán el engaño para hacer que los adores. E incluso Jesús dijo en Mateo capítulo 24, como una advertencia para ti y para mí, que vivimos en estos últimos días. Ellos usarán el engaño. ¿Y qué es el engaño? Bueno, la decepción una vez más se presenta ante ti como si fuera genuina, como si fuera la verdad. Incluso puede vestirse con un 99% de verdad. Pero luego tiene ese 1% que es suficiente para morder como una serpiente. Esta es una razón por la cual se nos aconsejó volver a probar el Espíritu. Si es de Dios, a la ley se nos dice, y a los testimonios. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Si están promoviendo los 10 mandamientos verdaderamente, y aún así te dicen que observes el domingo, eso significa, según Isaías 8:20,
que en verdad no hay luz en ellos. Por lo tanto, el consejo del espíritu de profecía dice, no los sigas. No podemos unirnos a ese movimiento. Tenemos que exponer el engaño del enemigo. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Dios, que estás en los cielos, tu palabra una vez más nos advierte explícitamente sobre el engaño del enemigo una y otra vez. Sin duda, dará una impresión bastante agradable, combatiendo las inmoralidades, deshaciéndose o borrando lo que la extrema izquierda, ha hecho. Mientras tanto, están promoviendo y legislando leyes religiosas que violarían las conciencias de muchos, especialmente de los pocos fieles que tú has dicho en tu palabra que el dragón hará guerra contra ellos porque no se unirán a lo que la mayoría está haciendo. Sabemos que esas cosas deben suceder y las estamos viendo ahora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponernos toda la armadura de Dios y a defender la verdad por Jesucristo hasta que Él vuelva. En su nombre oramos. Amén.